Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tiro, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Su consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de lo que se está viviendo o lo que se va a vivir el próximo 11 de abril en las elecciones de Chile, Perú y Ecuador, que son muy trascendentes para toda América Latina, porque estamos viviendo lo que se llama el paso a un nuevo orden mundial. Y aparentemente este nuevo orden mundial comienza a germinar fundamentalmente en estos tres países que tienen elecciones en plena pandemia, pero además que han sido golpeados duramente por la pandemia. Recordemos que México, Argentina, Brasil, Colombia y Perú son los países que tienen ahora más muertos en el mundo y más enfermos en el mundo. Pero además hay que sumarlo que Ecuador, en proporción a la población, también es uno de los países más golpeados. ¿Qué sucede en Chile? Bueno, se tiene que elegir los que van a formar la parte de la nueva Asamblea Constituyente y van a hacer una nueva constitución que va a echar abajo la constitución de Pinochet. Como vimos en alguna charla, gracias al éxito que están teniendo en las vacunaciones, inclusive es posible que la izquierda no llegue a triunfar, sino que la derecha logre salir adelante y salga muy bien parada esta situación. En cambio en Perú la cosa está diferente. En Perú se está viendo que el socialismo del siglo XXI, con claras modificaciones que guardan distancia con lo que es el socialismo del siglo XXI en Venezuela, y en Ecuador el socialismo del siglo XXI con Andrés Arauz, tienen la mayor posibilidad de ganar las elecciones. Pero, ¿qué es lo que estamos viviendo? Tenemos que entender esto desde el contexto total de la historia. Cuando en la historia hemos tenido siempre una pugna entre trabajo, propiedad, trabajo, poder y propiedad. Entonces, en un comienzo la humanidad tenía una propiedad común. Esta propiedad evolucionó a una gran propiedad. Esta gran propiedad luego evolucionó a pequeños propietarios, que es lo que estamos viviendo más o menos ahora. Estos pequeños propietarios lograron consolidarse en países, que es lo que se están consolidando en este momento. Después de la Segunda Guerra Mundial se han consolidado muchísimos países y ahora estamos entrando a una consolidación de lo que se podría llamar regiones o grupos de países: Comunidad Económica Europea, la Comunidad Asia-Pacífico, la Comunidad de Estados Árabes, la Comunidad de Estados Africanos. Se van creando comunidades de estados. ¿Qué es lo que pasa con el trabajo? El trabajo comenzó siendo primero un trabajo colectivo, todos trabajaban en aquel territorio. Luego de eso pasamos a un trabajo esclavista cuando llegó el Imperio Romano, luego el trabajo feudalista cuando la Iglesia y la religión católica se expandió desde el Imperio Romano y luego se expandió por toda Europa y llegó a América, un trabajo feudalista. Luego, cuando comienzan a desarrollarse las ciudades, ya comienzan a aparecer lo que se llama el capitalismo y aparecen ya los obreros, los empleados. Y luego de eso se crean los estados capitalistas y los estados socialistas. Y estos estados capitalistas y estos estados socialistas, la diferencia está en que el gran empleador en el estado capitalista es el hombre más rico o el que tiene más dinero, y el gran empleador en el estado socialista es el Estado. Luego de eso comenzamos a vivir una nueva sociedad, que es la que está emergiendo en este momento, donde los trabajadores ya no trabajan para un hombre rico o una empresa transnacional rica, sino que comienzan a trabajar para sí mismos, son trabajadores autónomos, y la propiedad ya no es lo más valioso, la propiedad colectiva, ni la propiedad terrateniente, ni la propiedad estatal, ni la propiedad del país, sino que aparece que las ideas son la mayor riqueza. Entonces el registro de propiedad, la propiedad intelectual, las ideas son los que dan mayor riqueza. Entonces tenemos los que hacen películas, los que hacen canciones, los que hacen cine, televisión, los que hacen inventos de internet, los que hacen comunicación por internet, los que inventan aparatos, los que crean, los que fabrican, los que se inventan, los que tienen ideas. Esos son los que se hacen millonarios, y se hacen millonarios de la noche al día. Esta situación es la novedad
que estamos viviendo en este momento. ¿Qué es, en cambio, lo que estamos viviendo con respecto al poder, por ejemplo? Era un poder primero, pues todos sabíamos que el poder era de los reyes, de los caciques, de los jefes. Luego pasaba a ser el poder de, presidentes de cada una de las repúblicas. Luego pasaron a ser el poder de los grandes empresarios, que ahora son los que dominan el mundo, los grandes transnacionales, los grandes empresarios, los hombres más ricos, multimillonarios, que manejan inclusive estas redes sociales, el internet, las empresas de innovación. Luego hemos comenzado a ver que en todas partes del mundo y desde hace tiempo, desde siempre han aparecido los líderes, los caudillos, pero ahora estos poderes se comienzan a consolidar en partidos y ha habido esta pugna entre partidos capitalistas, partidos socialistas, partidos de derecha, partidos de centro, partidos de izquierda, pero estamos entrando a un momento de la humanidad donde los individuos, las ideas, las personas, gracias a la internet, gracias a la prensa, a la publicidad, a los libros, a la pintura, a la música, a la escultura, a la ciencia, a la tecnología, comienzan a ser más importantes y más relevantes que el líder, que el caudillo, que el partido, que el presidente, y más importantes no solamente para el país, para toda la humanidad. Entonces comienzan a salir genios como Mandela, como Gandhi, pero también aparecen Bill Gates, aparecen otros genios de las comunicaciones, genios del transporte, genios de la inventiva, y todos ellos, genios de las vacunas, los que inventan las vacunas, y todos ellos comienzan a hacer algo interesante. Ya no es el Estado, ya no es el país, lo más importante comienza a ser ese individuo, ese ser humano. Y entonces ahora tenemos que antes se quería que todos los seres humanos sean iguales. Todos éramos ciudadanos, cantábamos el himno nacional, llegábamos uniformaditos a clases, íbamos a trabajar con uniforme en el banco. Los que estaban uniformados como los policías y militares eran entonces los que causaban delirio. Las mujeres se enamoraban del uniforme más que del individuo. Hoy, cada ser humano quiere ser diferente de otro, y cada ser humano quiere descubrir primero en sí mismo, luego en el mundo, luego en lo que sea, qué puede hacer de relevante, de trascendente. Y cada ser humano comienza a hacer una cosa maravillosa. Cada ser humano comienza a hacer algo extraordinario. Quizás lo único que podemos reconocer de mérito que ha tenido Lenín Moreno es que ha mostrado al mundo que una persona con discapacidad puede llegar a gobernar un país. Ya lo hizo Delano Roosevelt, pero ahora eso era en un país rico. Ahora veamos en un país pobre. Bueno, en un país pobre también. Y vale señalar que no tenía ningún otro mérito, no era inteligente, no era nada, solamente aprovechando el sentimiento de compasión, de misericordia, de solidaridad, se valió de eso para llegar a ser poder. No tenía méritos personales como Delano Roosevelt, o como muchos otros discapacitados, como Hodgkin, que era completamente discapacitado, pero sin embargo se considera el más grande científico que hemos tenido en las últimas décadas. Entonces, este nuevo mundo que se despierta, donde ya no es importante ser indígena de la nacionalidad cual, ya no es importante ser obrero del sindicato de los trabajadores, ya no es importante ser médico de la asociación de médicos, ya no es importante ser profesor de la universidad, de tal universidad. Ahora lo importante es, usted es el maravilloso creador de este vehículo que vuela. Sí, qué fantástico. Usted es el maravilloso descubridor de estas propiedades de este metal o de este mineral. Sí, qué maravilloso. Cada ser humano se convierte en ser maravilloso. Entonces pasamos a una sociedad en que el conocimiento se convierte en poder. Y ese poder de conocimiento significa que el conocimiento además
deja de ser propiedad privada, deja de ser inaccesible. Ya no se necesita ir a Harvard para tener grandes conocimientos y ser superior. Ahora usted entra al Internet y está maravilloso. Ahora el Internet sabe más que cualquier profesional, más que cualquier profesor, más que cualquiera de los cualquieras. Qué cosa más maravillosa que el Internet sea ahora el mejor profesor que jamás se pudo inventar el ser humano. La mejor biblioteca que jamás se ha creado. El mejor lugar de prácticas, el mejor lugar de convivencia social, el mejor lugar de relaciones sociales, el mejor lugar de hacer comercio, negocios, educación, conseguir pareja. Bueno, ¿qué no se hace? Ver películas. Ay, es la cosa más extraordinaria. Esto cambia. Es el origen de este nuevo orden. Y en este nuevo orden entramos entonces los países que estamos viviendo en América Latina. Es curioso entender cómo se producen los grandes cambios. Por ejemplo, para las personas que vivimos en Quito, nos sorprendía, por supuesto, descubrir el Internet, descubrir la telefonía celular, descubrir el automóvil, los vehículos eléctricos, descubrir todo lo que se viene, ¿no? Las medicinas, las cirugías, las cosas, todo asombroso. Pero ustedes pueden imaginarse, yo era médico en el Cabo San Francisco, ¿sabe lo que significó, por ejemplo, en la década de Rafael Correa? Que un pueblo que no tenía ni carretera para llegar, sino que se llegaba en una carretera donde los carros se quedaban atascados en cualquier loma por el lodazal, eran de tierra, y teníamos que ir a empujar todo el mundo, y eso había sido desde 1982, cuando fui por primera vez, hasta el año 2016, en el que se construyó una vía de Muisne al Cabo San Francisco. Y las cosas cambian en el 2016, cuando se produce el terremoto. Cambia completamente, pero al mismo tiempo que llega a la carretera, llega un tendido eléctrico que le da luz permanentemente al pueblo. Ya no dependía del motor, de la bomba del motor. Luego llegó al mismo tiempo la internet, llegó la telefonía y también llegó al mismo tiempo los platillos de la telefonía celular, de la televisión por internet. Eran todas las cosas llegando al mismo tiempo. Mientras que los padres no sabían ni leer ni escribir, los hijos sabían reparar celulares, manejar el celular como si fuera un juguetito de esos con los que se va a jugar canicas. Era asombroso. Esto producía para nosotros nos habíamos ido adaptando poco a poco. Primero al teléfono, luego a la televisión en blanco y negro, luego a la televisión en colores, luego sí al internet, pero con el internet ese de los correos electrónicos. Oye, esos llegaron directamente a ver películas por internet, a tener comunicación permanente, 24 horas sin costo alguno, prácticamente. ¿Cómo es eso? Esta locura. Entonces la imaginación de esa gente está a estallar. Son gente creativa, imaginativa. Los campesinos tienen más, están tan sorprendidos, se apasionan tanto por esta tecnología, por estos avances tecnológicos, porque eso les hace sentir que el pasado quedó atrás, pero completamente atrás. Y esto es lo que pasa entre los países latinoamericanos y Estados Unidos, y lo que pasa en Europa y lo que pasa en Asia. Los países latinoamericanos estamos completamente atrás, y de la noche a la mañana tenemos un salto completo tecnológico. Gracias a la pandemia tenemos cambios totales en las relaciones. Ya no se estudia yendo a clases, se estudia por internet. Ya, ¿para qué me voy a mover lejos? Puedo vivir en mi casa, puedo hacer negocios desde mi casa, y aparece el trabajador autónomo. Ya no tengo por qué buscar empleo, yo puedo inventar mi trabajo, yo puedo inventarme lo que quiera. Yo soy un youtuber, me inventé este canalcito que está con ustedes. Vean, y esto lo puede hacer cualquiera. Y el otro se inventa cómo utilizar un triciclo para correr de aquí para allá y ganar plata. Y el otro se inventa cómo
cualquier cosa, cómo utilizar, bueno, yo no puedo ni decirles las posibilidades que se le han abierto a la gente. Y esta es la razón por la que las nuevas elecciones son tan trascendentes. Se trata de que el país va a votar por un presidente que quiere regresar al pasado, volvernos a ser deudores de los bancos, volvernos a tener bajo la sumisión del Fondo Monetario Internacional, la Embajada Norteamericana, la guerra de narcotráfico y todos estos problemas que hemos tenido, la división de clases, la opresión de los indígenas, la respuesta a las marchas indígenas, la opresión la protesta de los trabajadores, las huelgas de los sindicatos estatales. Tenemos esa época de los años 80, a ese mundo. Nos invocamos a este panorama que se viene encima, que cada uno tiene que ser un ser que va al colegio y a la escuela a descubrirse. Y el profesor lo que le ayuda es a descubrirse. Yo soy buen deportista, yo soy un músico, yo soy un bailarín, yo soy un matemático, yo soy un científico, yo soy un orador, yo soy un deportista, lo que sé. Y el profesor lo que ya tiene que hacer no es enseñarle, no, tú tienes que repetir exactamente lo que te digo. No, ¿por qué? El profesor tiene que coger y decirle, ven acá, el mundo necesita gente iluminada, diferente, novedosa, vente tú, vamos. Y este es el nuevo mundo, donde cada ser humano es diferente de otro ser humano, y cuando vamos a votar por dejar atrás ese mundo donde los políticos, donde los medios de comunicación, donde los policías, donde los profesores, donde los médicos nos decían qué hacer. Ahora no, estamos al frente de un mundo donde cada uno tiene que inventar, porque ya no hay trabajo, somos demasiados, hay una explosión de pobres en el planeta, y en América Latina esa explosión de pobres es terrible. Cuando sobraron los pobres, cuando los esclavos se convirtieron en más número que los amos, pues se cayó el Imperio Romano. Y los esclavos, que eran cristianos, los cristianos, dominaron el Imperio Romano. Cuando los campesinos que se llenaron las ciudades con los feudos fueron menos que los de las ciudades, y los de las ciudades comenzaron a ser más numerosos que los de los campos, y la gente migraba a las ciudades, nació el capitalismo. Cuando los países ricos concentraban la mayor cantidad y la mayor población del mundo, bueno, habían países desarrollados y habían países subdesarrollados. Pero ahora, la mayor población del mundo está en los países desarrollados. En el continente americano, ¿dónde está la mayor población? Pues en América Latina. Y entonces, ¿qué? Es ahora que los latinoamericanos van a dominar, van a cogobernar Estados Unidos. Ya lo estamos gobernando, ya tenemos el estado de California, vámonos ahora a ver si podemos hacer lo mismo en el estado de Florida, ojalá podamos hacer lo mismo en el estado de México, de Nuevo México, el de Arizona, el de Texas y en el estado de Nueva York. Bueno, allá vamos a cogobernar con los norteamericanos. Eso es lo que se viene. Y por eso hay que entender que ya no se trata de una lucha entre socialismo y capitalismo, que viejo, no, se trata en que o usted deja de ser lo que hasta antes fue un ciudadano y comienza a ser una persona, un individuo que puede decidir por sí mismo, idóneo, que reconoce sus virtudes, sus cualidades y que las proyecta y las convierte en trabajo, en ingresos económicos. Esto se llama personalidad, ser persona. Este es el nuevo mundo que se viene desde América del Sur en estas elecciones que se van a dar en Ecuador, Chile y Perú. Por eso son tan trascendentes estas elecciones del 11 de abril en estos tres países. Muchas gracias.